Hermanos, el tema de ahora es testigos de Jesús. Independientemente, hermanos, de toda de cómo se desarrolle esta semana, lo cierto es que Jesús vino, murió y resucitó. Y nosotros somos los testigos, hermanos. El Evangelio ha sido trasladado de generación en generación para dar fe de que Jesús, hermanos, es real, y Él nos lo ha demostrado. Nosotros estuviéramos en cualquier otro lado, tendríamos muchos lugares donde estar ahora, pero hemos venido a buscar la presencia de Dios porque Él ha demostrado en nuestra vida que Él es real, que Él es fiel, que Él nos cuida, que Él realmente es ese Dios verdadero. Él es quien dice ser. Y nosotros, hermanos, hemos sido llamados a ser testigos de ese Jesús ante cuanta persona Dios nos ponga delante. Y vamos a leer, hermanos, la primera carta de Pedro, el capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. En este pasaje, hermanos, la Biblia nos está llamando a tener esa esperanza de esa misericordia que Dios tiene sobre nosotros. Y vamos a ver, hermanos, que uno puede dar testimonio de diferentes maneras. Normalmente cuando alguien dice de testimonio se le viene una idea casi específica, pero hay diferentes maneras de dar testimonio y cada una de ellas es bien importante, porque damos fe de Dios, no solo de algo en particular. Damos fe, hermanos, de quién es Dios, de lo que Él hace en la vida de las personas y de todo su poder. Entonces nosotros, hermanos, estamos siendo llamados a testificar de nuestro Señor Jesucristo. En su momento lo hicieron los que Él dejó, y a raíz de ese testimonio de generación en generación ha llegado a nosotros. Pero el Evangelio, hermanos, no termina con habernos alcanzado a nosotros. El Evangelio va a seguir corriendo, y esta palabra tiene que ser, hermanos, predicada hasta el último rincón de la tierra. Es la voluntad de Dios, hermanos, que toda persona en todo lugar conozca la palabra, escuche la palabra y llegue, hermanos, a recibir esa oportunidad de vida eterna. Así que, hermanos, vamos a ver ahora algunas maneras, específicamente tres de muchas que hay, pero tres maneras en las que somos testigos de Jesús. La primera de ellas, hermanos, es que Jesús transforma vidas. Hermanos, no todos los caminos llevan a Dios. De hecho, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, Jesucristo es el único medio por el que podemos llegar al Padre, y el único que transforma vidas, hermanos, es Jesucristo. Todos en la medida que vamos creciendo aprendemos a modificar nuestras conductas, pero, hermanos, solo Jesús cambia el corazón. Las conductas las podemos en cierto modo contener, y lo hemos visto muchas veces, los ejemplos de personas, hermanos, que ante un jefe guardan la compostura,
O los niños o los jóvenes bien saben quién es el tata bravo y quién es el tata tranquilo. Entonces, cuando es el aguado, ahí le andan haciendo de todo, que y boca, ya te siguen dando vueltas. Pero oyen que se va acercando a la persona que es brava y se les va el garbo. Entonces, quiere decir que aprenden a modificar sus conductas. Saben ante quién pueden hacer relajo y ante quién no. Los niños saben ante quién hacer un berrinche y ante quién no hacer un berrinche. Entonces, desde pequeño aprendemos a modificar las conductas a conveniencia. Los niños por algunas cosas dicen que ya están grandes y para otras dicen que están chiquitos. Y así vamos creciendo en ese modo. Entonces, pero el único que de verdad hace cambios sustanciales en una persona es Jesús. Jesús, hermano, es aquel que puede cambiar nuestro corazón de tal manera que en lo privado o en lo público nosotros seguimos siendo los mismos. Que no lo hacemos nada más por modificación conductual, no lo hacemos nada más por tener una apariencia de una forma de ser y en el corazón realmente ser diferente, sino que de verdad Dios nos ha provocado, aunque hay una lucha entre la carne y el espíritu, muchas veces no queremos actuar de alguna manera, pero Dios trata con nuestras actitudes, trata con nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros afectos, y Dios nos lleva a que se lo rindamos y nos saca lo contrario, porque la carne es contraria al espíritu, y aunque nuestra carne quiere sacar de nuestro pecado, el Espíritu de Dios nos convence y hace que le entreguemos ese pecado y saque de nosotros lo que no es nuestro, sino que es el fruto del Espíritu Santo puesto en nosotros lo que termina saliendo de nosotros. Ya no es nada más la conducta, sino que hay un corazón transformado, gobernado por el Espíritu Santo, que nos lleva a actuar de una manera diferente. Y es aquí donde podemos dar fe, hermanos, que Dios cambia las vidas. Él no mejora la calidad de vida de una persona, sino que Él nos hace diferentes, nos hace una persona nueva, nos hace una persona, hermanos, que a la luz de la palabra de Dios es transformada en otra. Y por eso, hermanos, las personas dan fe de nosotros también, de que la palabra de Dios ha hecho grandes cosas en medio de nosotros. Y aunque es cierto, hermanos, que hay un proceso en el que vamos caminando, pero ese fruto del Espíritu Santo se va notando. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, el dominio propio, la cordura. Todo eso, hermanos, poco a poco, a la luz de la palabra de Dios, hermanos, el Espíritu Santo lo va aflorando. Las personas que nos rodean, poco a poco nos van viendo más amorosos. El que era simple, hermanos, ahora tiene, por el fruto del Espíritu Santo, tiene amor. La persona, hermanos, que vivía con soledad, desánimo, Dios le da el gozo. La persona que vivía intranquila, Dios la llena de su paz. Y esa transformación, hermanos, es a la que nosotros damos fe. El versículo 3 del pasaje que leímos de Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Volvimos a nacer el día que venimos a Jesucristo y creímos que Él resucitó de los muertos. Tuvimos la esperanza de que la vida no tenía que terminar igual que como le pensamos, que la vida, hermanos, aunque nos ha pasado muchos momentos difíciles, pero no tiene que terminar mal necesariamente. Y por eso damos testimonio, hermanos, del cambio de vida que Jesús da. Ahora es un cambio de vida, hermanos, que debemos de cuidarlo. Debemos de cuidar la vida eterna, la salvación, buscando al Señor cada momento, porque la enemistad entre la carne y el espíritu es permanente. Como es una naturaleza, es lo que está arraigado a nuestra vida. Cada día, hermanos, tenemos que llevar esta carne a la cruz de Cristo y pedirle que Él la mantenga quieta. Y dígale: Señor, que no salga la mujer de antes, Señor, que no salga el hombre de antes, que no salga mi prepotencia, que no salga mi orgullo, que no salga mi soberbia, lo bravucón, que no salga lo que usted quizás sabe que fue antes de venir a Jesús.
Entonces tenemos que ir a Jesucristo, hermanos, cada día, porque si no buscamos esa comunión con Dios, si no oramos, si no leemos la palabra, si no nos exponemos al Señor, hermanos, rapidito comienza a salir. ¿Se ha fijado cuando se poda un árbol y está fructífero de abajo, pero inmediatamente empieza a crecer? Entonces, cuando no estamos siendo podados de la carne, hermanos, pero empiezan a salir los rasgos y ya las actitudes empiezan a cambiar, el semblante, el tono de hablar, y ya otra vez se va sintiendo aquello que ha sido enojado, hermano, quizás se le empieza a sentir ya algo seco el tono, ya no amable, ya no cariñoso, y después se empieza a sentir un poco pedrada, y así va siguiendo, pero es rápido, hermanos. Esto no es como que con el tiempo nos vamos deformando. Como es una naturaleza, hermanos, los cambios son rápidos, y por eso tenemos que ir todos los días a la cruz de Jesús. Y hay momentos, hermanos, en los que varias veces al día tendremos que ir, porque estamos luchando en ese momento con algo muy fuerte, y está el Satanás queriendo provocar nuestra carne a que aflore el viejo hombre, y por eso tenemos que ir a la cruz de Cristo varias veces al día, encerrarnos un momento y volverle a rendir al Señor ese sentimiento, ese dolor, esa herida, esa injusticia, ese orgullo, y rendírselo una vez más al Señor las veces que sea necesario, para que la carne, hermanos, esté crucificada juntamente con Cristo. Y como decía Pablo, vivir ya no nosotros, sino vivir todo en la fe del Hijo de Dios. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a dar testimonio de que Jesús cambia vidas. Entre más cercanas las personas, es más válido el criterio. Las personas más cercanas son las que tienen la mayor certeza de quiénes somos. Y aunque cambiar el concepto de una persona cercana, también es cierto que toma más tiempo. Como nos conocen más, un cambio, hermanos, lo notan más tardado. Porque en cierto modo ya nos han etiquetado, y hay una forma, un criterio que tienen sobre nosotros. Pero aún ese criterio, hermanos, con el tiempo tiene que ser derribado. Y con las experiencias que vamos pasando y las oportunidades que Dios nos da, ir dando evidencia de que hay una nueva persona en nosotros, en nuestro carácter. Una segunda manera, hermanos, de testificar de Jesús, hermanos, es dar fe de los milagros de Jesús. Dios hace milagros. Y, hermanos, no importa qué tan poderosos son o qué tan grandes, pero si Dios, hermanos, le quitó un dolor de cabeza, hay que dar testimonio. Si había algo que le quitaba la paz, quizás para otra gente no era relevante, quizás no es algo fuerte, grande, pero si Dios, hermanos, se toma la bondad de darnos pequeños detalles del día, ¿por qué no nosotros reconocer aún los pequeños detalles del día que Jesús da? ¿A cuántos Dios le da detalles? Porque, hermanos, hay milagros de milagrazos que uno, ni aunque le digan, quiere salir corriendo a contarlos. Pero hay detalles, hermanos, que uno se los traga, y eso no es bueno. Dios da detalles de la vida. Algún gusto que Dios le concedió, un deseo. Hay cosas, hermanos, que son tan oportunas. Señor, que pase rápido el bus. Señor, que llegue a tiempo. Cualquier cosa. Hermano, se sentía solo y le cayó una llamada de alguien que le reanimó. ¿Cuántas cosas son detalles? Pero que si Dios, hermanos, se provoca a sí mismo a cumplirle aún detalles de la vida, ¿quiénes somos nosotros a no tomar en cuenta esos detalles o a desvalorizarlos? Cuando nosotros hacemos algo, normalmente esperamos que nos den las gracias. Hay gente que lo hace y hay gente que no, pero nosotros lo esperamos. Sea que le regaló un mango en dulce a alguien, usted esperaba que le diera gracias. Ese jocote en dulce, usted esperaba que le dé las gracias, y se siente algo fellito cuando la persona no da gracias, y uno dice, ya no le doy otro más. le hace nudo a la bolsa y anda a guardar la bolsa a la refri. Porque son detalles. Entonces, hermanos, Dios espera que nosotros testifiquemos de los detalles del Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo vimos hace un par de semanas. No es tanto el detalle lo que lo hace especial, sino que si Dios cumple detalles, lo que le está recordando es que Dios está allí, y que si está allí para cumplirle ese detalle,
es un Dios que está caminando a su lado en el diario vivir. Entonces, más que el mango, más que un plato de comida, más que una llamada, es el recordar de Jesús que Él allí está. Y que si ahora necesitaba una llamada, un plato de comida, una palmada en el hombro, las veces que usted necesite algo en su caminar, allí estará. Ahí estará las veces que necesite una palmada, las veces que necesite consuelo, las veces que necesite el pan de cada día, las veces que necesite algo, allí estará su Dios. Es una manera de recordarle: aquí estoy contigo. Eso no es el detalle. Entonces es grave tragarnos los pecados y no testificarlos, porque esto, hermanos, le da cuerpo a la vida que tenemos, le da una balanza del otro lado positivo, porque la vida es cargada, la vida está llena de problemas, la vida está llena de malas noticias, la vida está llena de cosas, de desaciertos, de malas decisiones. Entonces, el hablar de los detalles de Jesús, hermano, hace una balanza en el corazón de las personas, porque recordamos que así como no sé cuánto les ha pasado que pasa un carro y les pasa estropeando su vestido. Entonces, así como pasan cosas negativas, así también podemos esperar cosas positivas en el día. Eso hace, hermanos, que no reneguemos tanto para levantarnos. El pensar que así como tiene que ver en la cara a gente que no es de su agrado y tiene que entrar a su oficina y volverle a saludar, así también van a haber personas que son agradables y que da gusto compartir unos 5 o 10 minutos con esa persona, cruzar unos comentarios, es agradable. Entonces es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros demos testimonio, porque eso, hermanos, le da vida a las personas. No todo en la vida es malo. Y la gente, hermanos, como para hablar de algo malo es fácil, la gente solo va confirmando que esta vida es hostil, que esta vida no tiene sabor, que esta vida solo son problemas. Pero cuando no solo orientamos nuestras pláticas en las cosas malas, cuando hay problemas hay que enfrentarlos, pero sino que también hablamos de las cosas buenas, de los detalles del Señor, eso, hermanos, hace un balance en la persona. Eso hace un balance en la casa. Si no hay dinero, no se puede ocultar que no hay dinero en la casa, pero hablar acerca de cosas buenas que Dios ha hecho, como el que alguien estaba enfermo y le sanó, eso es victorioso. Y podemos reconocer que si Dios sana a alguien, hermano, es como que le haya dado dinero, porque es medicina que se ahorró, que tenía que comprar. Entonces, todas esas pláticas uno tiene que desarrollarlas para entender de que si Dios por alguna razón nos privó de algo, pero Dios proveyó de otra manera. Esas pláticas tenemos que desarrollarlas con nuestros hijos, porque si no, hermanos, nuestros hijos van a crecer quejumbrosos. Nuestros hijos pueden crecer con una idea irreal de la vida. El ser humano es pecador y no hay uno bueno en la tierra, pero aunque todos los que vivimos en la tierra somos malos, hay un Dios bueno que hace la diferencia. Entonces nosotros seguimos siendo malos, pero Dios hace la diferencia en nuestra vida. Y nuestros hijos y las personas que nos rodean tienen que entender de que la vida en sí no es mala. Hay un Dios que hace la diferencia. Hay un Dios que, como dice la Escritura, nos corona de favores. Hermanos, la corona es algo visible. Y que diga nos corona de favores, que nos llena de favores. Pero la corona se pone para que se vea. Entonces, cuando Dios le corona de favores, quiere que se le vean, que se vea lo que Dios está haciendo en su vida. Así que converse acerca de los detalles, no se los quede. Algunos, probablemente quizás todos, le decimos en el corazón: Dios mío, gracias por concederme esto. Quería comer pupusas y alguien nos invitó. Pero, hermanos, no se trague eso. Compártalo, hable con los cercanos. A los que les cuentan las cosas negativas, algún problema, alguna prueba que está pasando, también comparta las buenas noticias, porque esto hace, hermanos, que hay un equilibrio acerca de la vida cuando uno está agarrado del Señor. Así que, hermanos, algunos saben que Dios existe, pero cuando ven que la vida solo es dolor, hermanos, entonces a veces les viene la duda. Juan, cuando estaba preso, Juan el Bautista, narra la Biblia que mandó a unos discípulos a hacerle una consulta a Jesús. Y está en Lucas capítulo 7, versículos del 20 al 22. Lucas 7, 20, 22. Y cuando los mandó, llegaron, y narra así la Biblia:
Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces hubo un momento de duda y Dios se los confirmó mostrando su poder. Entonces es natural que la gente, cuando solo oye cosas malas, comience a dudar. Y por eso algunos llegan a dudar, hermano, insensatamente aún de la existencia de Dios. Dicen: ¿cómo puede estar Dios en esto? Dios no está en este asunto. Dios quizás no existe. Y aunque Dios sigue dando evidencia, el problema, hermanos, es que muchos de sus hijos se tragan el testimonio de lo bueno que Dios hace, las evidencias que Dios sí existe, es real y cumple las promesas. Entonces es necesario que no nos traguemos los testimonios, porque es lo que trae vida a las personas, es lo que les hace ver que la vida no es solo problemas, sino que la vida también tiene bendiciones. Y para eso sirve el dar testimonio de las bendiciones que Dios da. Así que cada bendición que Dios da es para que la disfrute. Dice la Biblia que Dios da todas las cosas para que las disfrutemos. Así que, pero una vez se comió el mango, alabe al Señor en público y dígale: ve Dios cómo te están las cosas. Fíjense que estaba deseando y le dije: Señor, dame un mango, y vean, me lo acabo de comer. Entonces pareciera, hermanos, algo insignificante, pero ¿qué sentimiento despertó en usted cuando Dios le mandó lo que había en su corazón? Uno se siente bien, uno se siente cuidado por el Señor, uno se siente amado, uno se siente atendido por Jesús. Entonces, hermanos, es relevante, es importante hacerlo. Y esto es lo que tiene que vivir el resto de las personas. No solo quejas y malas cosas, sino ver el lado bueno de la vida que Dios quiere darnos. Así que de testimonio de los milagros. Y en tercer lugar, hermanos, tenemos que ser testimonio de que Jesús es fiel. Muchas veces quisiéramos solo contar testimonios acerca de los milagros de Jesús. Milagros que Dios nos guardó de un accidente, milagros que no teníamos de comer y Dios mandó comida, milagros que estábamos al borde de la muerte por alguna enfermedad y Dios dio la sanidad por la que habíamos estado clamando. Y hermanos, eso es soñado, eso es lo deseado. Todos quisiéramos tener siempre a la mano muchos testimonios de esos. Pero, hermanos, no solo se va a dar testimonio de que Jesús hace milagros y que resuelve los problemas, sino que hay otros momentos en los que vamos a dar testimonio que, a pesar de que las cosas están mal, Él sigue siendo Dios. Y este testimonio, hermanos, en nuestra humanidad no nos gusta, pero sigue siendo Dios fiel y verdadero, aunque las cosas no estén bien. Y Dios quiere que demos ese testimonio. Y yo le digo algo, hermanos. Es cierto que en la sociedad se necesitan que los cojos anden, que los ciegos vean y que los sordos oyen. Es cierto, hermanos, que esos milagros se necesitan seguir viendo en nuestros días, porque hay mucho enfermo y mucho necesitado. Pero el milagro más grande que las sanidades y provisiones es el milagro de una persona que da fe de que hay un Dios que, aunque no se pueda sentir ni ver su mano en un momento oscuro de la vida, no duda por ningún momento que Él sigue siendo fiel y verdadero y que Dios sigue siendo bueno. Ese testimonio, hermanos, se necesita ahora. Y una evidencia, hermanos, que ese testimonio se necesita ahora, más urgente aún que sanidades y provisiones, es que mucha gente, por una tontera que Dios no se la contesta, ya reniega contra Dios.
Hay gente que porque Dios no le contestó algo, no existís, no me querés, vos como sos, voy a la iglesia y con lo que me salís te pido dinero y con la tontera que me das. Entonces, hermano, es porque por la falta de testimonios, porque se ha vuelto un concepto de un Dios complaciente, que solo si le miman a la persona la tiene contenta, y el día que venga algo contrario a lo que quiere esa persona, ya no cuenta a Dios con ella. Entonces, hermanos, se vuelven a veces los pueblos quejumbrosos, se vuelven los pueblos, hermanos, pesimistas. Gente, hermanos, que solo quiere lo bueno de Dios, pero no quiere lo malo. Gente que quiere la salud, pero no quiere pasar una enfermedad para la gloria del Señor. Gente que quiere la abundancia y no soportar los momentos de escasez. Y ese testimonio escaseado hoy en día. Mira, a mí me impactaba el ver la vida de este cantante que falleció esta semana, de Julio Melgar. ¿Saben por qué impactaba? Porque el momento en el que él agarró esta actitud de que a pesar de que el cáncer empezó a arreciar, él empezó a adorar más al Señor y salía a sus conciertos aunque su cuerpo iba siendo consumido, pero él estaba alabando al Señor en todo momento y en ningún momento se quejaba, sino que murió creyendo que al Dios que le adoraba le estaba recibiendo. Ese hombre se hizo más famoso. Porque Dios, hermano, sigue buscando gente con quien pueda dar testimonio de que Él es bueno y es poderoso. Este hombre, hermanos, ha impactado más su vida en la última etapa que con todos los discos que sacó antes. Porque esa actitud es la que Dios quiere ver. Una actitud de un Dios a quien se respeta, se ama y se cree que es fiel y verdadero y que cumple su promesa a pesar de lo que pueda ocurrir en la tierra. A pesar de que si le dan el trabajo no se lo dan, Dios sigue siendo su Dios. Si le dieron el ascenso, Dios es bueno, y si no le dieron el ascenso, Dios sigue siendo bueno. Es el testimonio, ha escaseado en la tierra, y por eso la gente por cualquier cosa le falta el respeto a Dios. Y ese testimonio tenemos que darlo nosotros como hijos de Dios. Tenemos que decir a nuestro Dios que Él es nuestro Señor, nuestro Dios, y que a Él nos debemos en el día bueno y en el día malo. Él sigue siendo Dios en nuestra vida, y ese corazón solo Él lo puede provocar, pero no con un corazón resentido, renegando contra Dios quejumbroso, sino un corazón que va a la cruz de Cristo y dice: Señor, yo te estoy adorando por esta situación, pero tú sigues siendo mi Dios soberano, y tu santa y perfecta voluntad sea hecha en mi vida. Fue lo que nos enseñó Jesús cuando lo iban a crucificar. Le digo: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y ese testimonio, hermanos, es el que Dios quiere que demos. Porque es entonces cuando muchos sin esperanza comienzan a tener esperanza. Cuando los que creían que no, la vida era mala, hermanos, llegan a entender que Dios es bueno. Eso es espiritual, eso es del corazón, hermano. Eso el hombre natural no lo va a entender, lo va a ver como un absurdo, ilógico, que en medio de una prueba estemos adorando al Señor. Pero, hermanos, Dios sabe qué quiere de cada una de nuestras vidas, y van a haber momentos que no vamos a entender en la vida, momentos difíciles, ya sea, hermanos, en momentos económicos, porque Dios permite un momento tan socado económicamente hablando, porque Dios ha permitido un proceso de salud, porque Dios ha permitido quizás un desempleo tan prolongado, qué sé yo. Pero Dios, hermano, quiere glorificarse aún en medio de eso. Todos quisiéramos contar que un día le despidieron y ni había llegado a la casa y ya le dieron el otro trabajo, y queremos que llegue el viernes de la vigilia para contarlo, y hay que contarlo, hermanos. Pero decir que su fidelidad y su amor a Dios perdura a pesar que lleva tanto tiempo sin empleo, hermanos, qué fuerte es eso. Y a veces no queremos contar esos testimonios, pero esos testimonios fortalecen, y por eso está naciendo una generación quejumbrosa, una generación, hermanos, que reniegan contra la autoridad. Los pequeños hoy en día reniegan contra su autoridad con una gran libertad. Pero es que si en lo espiritual estamos mal, si hemos renegado contra Dios, ¿quiénes son los tatas, los maestros y la policía para que no se le paren? No son nada. Si a Dios se le ha demostrado que se reniega si no hace las cosas como yo se las pido. Entonces ese testimonio, hermanos, Dios le espera de nosotros.
Así que Dios va a dar de todo tipo de situaciones en la vida. Algunas, hermanos, para glorificar a Dios a través de una victoria, y otras para glorificar a Dios en medio del dolor. Y eso, hermanos, es algo que fortalece. Cuando oigo testimonios, hermanos, de gente que ha sufrido cosas que yo digo, jamás podía yo soportarlo, y ver que está parada la persona sirviendo, adorando a Dios, a mí vergüenza me da, me reta, me desafía. Yo digo, Dios mío, yo con mucho menos quizás me hubiera acurrucado espiritualmente, quizás me hubiera desboronado, y ver a esta persona con todo lo que ha pasado en la vida y verle parado, adorando y sirviendo, es un reto para mí, es un desafío de no quedarme en el suelo, pararme y levantar mis manos también y adorar al Padre. Y por eso, hermanos, cuando oigo esos testimonios son mucho más fuertes que cuando hablo de alguna enfermedad a la que Dios sanó. Porque qué bueno que Dios sana una enfermedad, pero una persona, hermanos, que le ha pasado de todo en la vida, pero está parada y en victoria, eso es más fuerte. Eso es más fuerte. Entonces Dios, hermano, quiere ser glorificado y quiere que le demos testimonio de que somos hijos de Él, que somos propiedad de Él, que Él nos ha comprado con la sangre de su Hijo, y que vamos a tomar lo bueno y lo que no nos gusta, y que Él va a seguir siendo nuestro Dios. Hermanos, en nuestras manos está. Este pasaje que leímos de Pedro, los versículos 6 y 7 dicen así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que cuando Dios nos somete a pruebas, dice que esa fe que es probada como se prueba el oro, a la hora de someter nuestra fe en un momento difícil que no entendemos, dice que lo que tiene que salir de nosotros es alabanza, gloria y honra a Jesucristo. Entonces, cuando está pasando usted un momento duro, que usted no le ve salida a ese túnel, que usted no ve por dónde hacer algo al respecto, ¿qué está saliendo de su boca? Si usted está viviendo ahora un momento así, un momento en el cual usted siente que Dios no le contesta, un momento que pareciera que Dios ha cerrado los cielos, un momento en que la voz de Dios no se está oyendo en su corazón como quisiéramos, ¿qué está saliendo de su boca? ¿Cuáles son sus temas? ¿Cuáles son sus pláticas? ¿Qué es lo que usted está proyectando acerca de su Dios con la gente que le está escuchando? ¿Es alabanza a Dios o es cuestionamiento? ¿Es gloria a Dios y honra, o lo está deshonrando al cuestionarle o faltar a la fe? ¿Cómo está reaccionando ahora? ¿O cómo ha reaccionado las veces que algo le ha pasado y no le ha cuadrado, que le tuvo que haber pasado a su vida y lo enfrentó porque le vino, pero preguntó, bueno Dios, ¿y es dónde estás? Te oré por esto y peor se puso la cosa? Entonces, ¿cómo reacciona? ¿Qué sale de su boca? Tiene que salir esperanza. Los grandes hombres de Dios contaban sus milagros. Pablo contaba las maravillas y prodigios que Dios hacía, pero también contaba cuando lo apedreaban, cuando lo daban de látigos, lo dejaron medio muerto un par de veces. Y él contaba, y él no decía, Dios mío, para sanar a otros los enfermos, bien me usás, pero a la hora de pedirte que me guardes de los que me están dando latigazos, no me guardás. En ningún momento, hermano, Pablo le dio la gloria al Padre por las sanidades, pero también glorificaba a Jesucristo por permitirle sufrir a causa del Evangelio. Así que, hermano, este testimonio es de los más fuertes que hay. No es fácil, porque nuestra carne siempre va a querer que nos salgamos con la nuestra. Eso es natural en el ser humano. Pero el ser espiritual que hay en nosotros tiene que crecer.
Dios no quiere que seamos unos bebés espirituales, que vaya pasando 1, 2, 3 años en la iglesia, 4, 5, y siendo bebés espirituales que solo queremos que Dios nos chinee. A la hora de venir problemas, qué bien puede sentirse un padre cuando le cuenta que su hijo tuvo un problema en el colegio o en la escuela y lo resolvió, porque le va dando la sensación que se está defendiendo, que se está preparando para enfrentar la vida. Entonces Dios quiere, hermanos, que crezcamos espiritualmente, que no tenga que solo que estarnos complaciendo con detalles. Empecé hablando de los detalles porque es lo que a todos nos encantan, pero Dios no quiere darle solo detalles y que cuente. Qué detallista es su Dios. También Dios quiere que cuente que Dios es fiel y se le ama en las buenas y en las malas, y que con su vida usted calle la boca de aquellos que estaban cuestionando y digan: si está con semejante prueba, honra a su Dios, porque yo voy a renegar por esta tontera. Y eso, hermano, va a arrastrar las vidas a Jesucristo. Hay un despertar que viene alrededor de una persona que aún en las pruebas adora a Dios. Es sobrenatural. Dios usa esas personas, se vuelven instrumentos, se vuelven testigos de Jesús. Y hay un despertar, una esperanza viva acerca, hermanos, de ese Dios poderoso. ¿Por qué? Porque esta vida, hermanos, aunque Dios le dé el pan que necesita, aunque Dios le dé otro par de zapatos, aunque Dios le dé un nuevo trabajo, aunque Dios le sane, esta vida se acaba. Pero cuando manifestamos la presencia de Dios en nuestra vida, en las buenas y en las malas, y demostramos que Dios es fiel y eterno, hermano, eso trae una esperanza eterna. Y eso es, hermano, lo que siembra en el corazón de los que le rodean. Eso es lo que brota, eso es lo que sale, la esperanza eterna. Porque eso es lo que anhelamos, el saber que un día todos los problemas se van a acabar de esta tierra. Un día dejaremos de llorar, un día se acabará el dolor, las injusticias, el maltrato, todo el sufrimiento se va a acabar, y vamos a estar en esa nueva Jerusalén con el Padre amado, y Él será nuestro sol de justicia. Todos anhelamos eso, es nuestra esperanza, es la razón por la que nos mantenemos de pie, perseverando. Y esa esperanza tiene que brotar en el corazón de los que dejamos, en los que están cerca. Si usted un día parte y su familia se queda siguiendo en la vida, ¿qué esperanza les deja? ¿Qué corazón les deja? Tiene que dejar gente fortalecida que va a seguir adelante creyendo en ese Dios poderoso, vivo y real. Y eso viene cuando alabamos al Señor en las buenas y en las malas, cuando dejamos marcada la presencia de Dios en la tierra, ese Dios eterno. Porque entonces, hermanos, sale esa esperanza. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces, hermanos, llegamos a demostrarle ante los demás que es fiel el Señor, que Dios me ama. Y aunque las cosas se estén dando de una manera en la que yo no lo esperaba, pero tengo la convicción que Dios me ama. Y cuando transmita eso hacia los demás, usted está glorificando a Dios, usted lo está honrando, usted lo está poniendo en alto, usted está alabando el nombre de Jesucristo. Así que, hermanos, es la razón, ya para terminar, por la que los romanos se confundían cuando miraban a gente devorada por los leones adorando a Dios. Los huérfanos y las viudas que en ese momento iban a quedar en las gradas escondidos, sabían que llegaban incógnitos a ver cómo los leones iban a devorar a su padre o a su esposo. Y lo hacían porque, aunque iba a ser doloroso, pero era el momento de ver por última vez en vida, porque se llevaban los pedazos de los leones. Pero lo que chocaba en ese coliseo romano era el semblante, era su canto a la hora de las mordidas. Hermanos, ese es el olor grato para el Señor. Y a nosotros no nos están devorando los leones, hermanos, mucho menos. Y a veces hemos caído en la queja. A veces hemos cuestionado a Dios porque no nos dio los gustos que queríamos, porque no estamos comiendo como quisiéramos o como vemos que otros comen. A veces estamos cuestionando a Dios por los zapatos que tengo, por el trabajo que tengo, que cuándo, Señor, ¿cuándo me vas a dar lo otro que te pido?
Y hermanos, eso no honra a Dios. Que sigamos orando y creamos que Dios quiere bendecirnos y prosperarnos, no deje de hacerlo, porque Dios es bueno. Pero nuestra actitud, el corazón, eso debe de amar y honrar a Dios incondicionalmente. Él es nuestro Dios. Hermanos, por encima de otras cosas, es esto lo que impacta vidas. Que a pesar de lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Ahora, hermanos, esto no nos nace a nosotros. Nosotros somos cómodos y nos gusta lo bueno. No nos gusta sufrir ni nos gustan las heridas. Es natural en el ser humano. Se trata de ir a la cruz de Cristo. Y así como hizo Jesús cuando lo iban a matar, se fue a orar al Padre. Es más, se llevó a uno y le dijo: ayúdenme a orar, porque este momento es duro, este momento es doloroso. Y él pidió oración y se llevó a sus discípulos cercanos a que hicieran vallado de clamor. No se trata de presumir que yo me siento triste porque estoy pasando una prueba dura, porque estoy enfermo, estoy desempleado, y yo voy a querer presumir como que me vale. No, hermano, no podemos presumir como que no somos humanos. Tenemos sentimientos, medimos consecuencias, sabemos exactamente lo que está ocurriendo y todos los daños que pueden venir por delante. Estamos conscientes de eso. Estamos hablando que a pesar de todo lo que está sintiendo el corazón, la incertidumbre, el dolor, lo que viene, el ir a la cruz de Cristo y entregarle el miedo al Señor, entregarle la preocupación, entregarle la carga y decirle: Señor, siento angustia, siento dolor. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, abrió su corazón y él dice que deslizaban gotas como de sangre de la misma presión arterial que estaba viviendo en ese momento, y no la escondió. Nosotros no somos nada para no abrir el corazón y decirle: Padre, me da miedo, me asusta pensar en lo que viene, me da temor, pero en mi corazón, mi espíritu da fe que tú eres fiel, y quiero adorarte, quiero honrarte, quiero alabarte aún en medio de este dolor y este desierto. Y es Dios el que le va a dar fuerza, es Dios el que da la fe, es Dios el que da la fortaleza. Y usted se puede arrodillar adolorido, pero Dios le va a levantar en el espíritu y le va a dar nuevas fuerzas, lo va a llenar de su presencia, porque Dios honra a los que le honran y Dios quiere honrarlo en medio del dolor también. Así que tenemos que ir a la cruz de Cristo y no llegar de presumidos ni de sobre espirituales, hermanos. Hay cosas que desgarran el corazón y no podemos ir a presumir a la cruz, pero sí podemos ir y ser honestos con Dios y decirle: Señor, me duele el alma y tengo ganas de llorar. No sé ni cómo hablar, no sé ni cómo orar, pero yo lo que menos quiero es deshonrarte. No te quiero dejar mal parado en medio de este proceso difícil. En las cosas buenas me demostraste tu mano. Ahora es mi momento que en las cosas malas yo voy a demostrar mi fidelidad. Dame las fuerzas que no tengo, pero quiero terminar bien mi carrera. Quiero ser un buen testigo tuyo. Quiero honrarte como mi Padre celestial, el que me complaciste tantas peticiones, aquel que me diste el pan las veces que no tenía, aquel que me consoló cuando no tenía fuerzas. Ahora que es un proceso duro, es mi lugar, es mi momento para honrar la cruz, pero dame las fuerzas que necesito. Y hermanos, Dios se las va a dar. Dios quiere darnos las fuerzas. Dios quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Dios quiere llenarnos de su presencia y demostrar que podemos ser fieles al Señor en los momentos duros de la vida. Así que, hermanos, vengamos a la cruz y pidámosle esas fuerzas al Señor. Pidámosle que nos ayude a honrarlos aún en los momentos que no entendemos, en los momentos que no hay respuesta. Quizás uno se exige respuesta y usted no sabe qué contestar porque le están preguntando de su Dios. Su fe es la respuesta más contundente. Su actitud en el dolor es la respuesta más contundente que usted puede dar a los que le rodean y están viendo lo que está ocurriendo. Así que oremos a Dios este momento y pidámosle que Dios nos ayude a ser buenos testigos de los detalles que Él nos da.